Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabes algo, iglesia? Esta semana el Espíritu Santo ha estado trabajando conmigo de una manera muy linda y muy especial. De hecho, todos los días ha sido muy refrescante, ha sido retador, y todo tema de conversación. Y por eso es importante que nosotros siempre estemos rodeados de personas llenas de fe, ¿sí? Personas llenas del amor de Jesús, personas que están persiguiendo y avanzando hacia donde tú estás avanzando y estás poniendo la mirada. Amén. Porque no hay nada más horrible, y se lo digo de todo corazón, que rodearse de personas que le drenan en lugar de sumar. Personas que en lugar de acercarnos a Jesús se convierten en un tropiezo, ¿sí? Pero qué hermoso es cuando estamos rodeados de aquellas personas que cuando te ven cabizbajo dicen: hey, levante la cara, vamos, avance en el nombre de Jesús. ¿Qué le hace falta? ¿Comida? ¿Agua? ¿Qué quiere? Y ahí estamos todos animándonos. Amén. Y dentro de lo que Dios estaba trabajando conmigo, Dios me decía esto: yo quiero tu cotidiano. Yo le dije: no entendí. Y Dios me vuelve a decir: yo quiero todo lo que para ti es cotidiano. Dios no me pidió algo especial. Dios no me pidió algo sobrenatural. Dios me pidió lo que para mí es cotidiano. Y poco a poco iremos entendiendo lo que Dios quiere con cada uno de nosotros el día de hoy. Y antes de que demos inicio, yo quiero que le digas a la persona que está a la par tuya: hoy Dios quiere tu cotidiano. Díselo. Díselo otra vez: Dios quiere tu cotidiano. Y vamos a ponernos de pie y vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago 1, verso 4. Y dice de la siguiente manera, Santiago 1, verso 4. Y la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pueden sentarse. Este verso bíblico destaca la importancia del proceso de madurar. Aquellos que cuando éramos pequeños, y recuerdo mamá que me decía cuando teníamos una papaya: ¿quién conoce la papaya como papaya? ¿Sí? Si usted no conoce papaya, no sabe qué es papaya. Bueno, más adelante le enseñaremos qué es una papaya. Alguien que sea venezolano y que me traduzca papaya a venezolano, por favor. Lechosa. Ok, lechosa igual papaya. Ya todos ya le hicieron clic, ¿verdad? Es que la mitad de la iglesia es venezolana. ¿Para la cubana qué es entonces? Fruta bomba. Ay, Dios mío, es que estos solo en pelear piensan, ¿no? Entonces yo recuerdo que mamá llevaba a la casa, siempre usaba las papayas verdes. Y las papayas verdes no eran comestibles, ¿sí? Y recuerdo que mamá decía: es que es mejor que madure en casa que comprarla ya madura. Nunca comprendí, pero el secreto era quitarle la puntita y rayarla por los lados. La rayaba y esta, ahora entiendo, es lechosa, ¿sí? Empezaba a derramar una leche blanca. Y cuando terminaba de derramar toda esta leche blanca que le salía de las heridas que le hacía a la lechosa o la papaya o la fruta bomba, la envolvía en papel periódico, ¿sí? Newspaper para aquellos que no hablan español. Entonces, al envolverla en papel periódico, recuerdo que la ponía en el centro de la mesa. Y cada vez que estábamos desayunando, mamá venía y le pegaba un apretón. Y decía: todavía no.
y no la abría, parecía como que si fuera un regalo bien envuelta. Y siempre le metía el dedito y la tocaba para ver si ya estaba en su punto. Y cuando ya estaba en su punto y le quitaba el papel y ya no era verde, ahora era un color naranja alrededor, como un tipo de zapote, ¿sí? Color papaya. Maduró no a la fuerza, maduró a tiempo. ¿Y sabes algo? Muchas veces recibimos cortadas. Muchas veces se nos envuelve en un aspecto rústico para no ser vistos. Pero eres visible y serás útil hasta que llegue el punto correcto de madurez. Es ahí cuando esta fruta se convertía en útil para comer. Y por eso Santiago 1:4 nos recuerda que la paciencia es un arte de ver una obra completa. Es un arte de poder entender de que tenemos que darle tiempo al tiempo. Es un arte de saber esperar. Y a nosotros nunca nos gusta esperar. Queremos las cosas aceleradas, queremos las cosas rápido. Pero a Dios le encanta de que tú disfrutes el proceso. A Dios no le gusta que tú tomes atajos. A Dios le encanta que aprendas a depender del tiempo que no es tuyo, sino de Dios. Amén. No hay mejor obra que ver la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y muchas veces nos frustramos porque nos ponemos a comparar el de la derecha, el de la izquierda, el de atrás o el de adelante, que probablemente va más avanzado que tú, que probablemente te lleva años de ventaja en muchas cosas. ¿Sí? Como hace poco yo estaba viendo un documental de la generación de cristal, aquella que con un estornudo se quiebra, ¿sí? La generación de los de acero inoxidable es de la de los 80s. Ahí entro yo, ojo. Los meros que no nos quebramos. Pero de hecho el documental hablaba de la siguiente manera. Decía que la generación de cristal es tan frágil que lo único que están anhelando es poder enriquecerse, porque si no es una vida de fracaso y es una vida rota. El objetivo de ellos es únicamente el dinero y no les importa a costa de qué. Hoy en día, iglesia, qué hermoso es poder tener hijos que son llamados generación de cristal, pero son hombres y mujeres de bien. A mí me honra como pastor que aunque muchos jovencitos que están aquí el día de hoy en la iglesia pertenezcan a la generación de cristal, pero los hijos de esta casa no se rompen con un estornudo. Tendrá que venir bastante tormenta para que uno, hijo de esta casa de cristal, se quiera romper, porque estará rodeado de una generación de acero inoxidable que no va a permitir que eso llegue. Amén. Aleluya. La vida en Jesús en la tierra nos ofrece muchos ejemplos, porque Dios quiere transformar tu vida cotidiana en algo sobrenatural. Tu vida cotidiana en algo sobrenatural. Y el ejemplo de preparación a través de lo cotidiano, el mejor ejemplo que podemos tener, tanto de liderazgo como de ministerio, como de entrega, pero en este momento voy a utilizarlo como ejemplo de lo cotidiano, es la vida de Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar que Jesús tuvo que esperar sabiendo quién era? Porque dice la palabra de Dios que en aquella fiesta anual, papá y mamá llevaban a Jesús a la edad de 12 años y se les perdió.
Se perdió Jesús en medio de la multitud. De hecho, pasaron días y no encontraban a Jesús. Y cuando vienen a encontrar a Jesús, Jesús estaba en medio de eruditos, conocedores de la palabra, que habían estudiado una vida completa, la palabra de Dios. Y Jesús estaba en medio de ellos. Y estos hombres disfrutaban de la sabiduría de Jesús. Y Jesús contesta: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Aquí te voy a aterrizar esta enseñanza. Jesús, desde corta edad, él sabía quién era. ¿Y sabes cuál es el problema de las generaciones nuevas en este tiempo? Que llegan a la edad de 12 años y no saben quiénes son. Pero eso no es culpa de ellos. Ojo, y ahora esto va a ir más profundo. Porque hoy en día muchos jovencitos no tienen la identidad correcta, porque papá y mamá no tienen la identidad correcta. Encontramos a jovencitos tomando malas decisiones, malas acciones, porque en casa vieron o recibieron una educación incorrecta. Y podemos escuchar esto en muchos testimonios. Fui pastor de jóvenes por casi 7 años o un poco más, y recuerdo escuchar una y otra vez de todos los chicos jóvenes el factor principal era papá o mamá. ¿Que por qué estás rebelde? Papá me botó de la casa. ¿Por qué te botó de la casa? Porque prefiere a mi madrastra. Niñas violadas por sus propios padres. Y así sucesivamente, una y otra vez. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué hay niños y niñas de una edad de 12 años con una identidad rota? Porque alguien se las rompió. Porque nosotros tenemos que entender que estamos en tiempos tan frágiles que el rol nuestro cotidiano puede transformar una eternidad de aquel que nosotros estamos administrando. Porque nuestros hijos no son nuestros hijos. Somos administradores de un tesoro que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Amén. Ay, pastor, pero ¿por qué estás hablando de esto? Lucas 2, verso 52 describe de la siguiente manera a Jesús. Lucas 2, verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía no únicamente en estatura, sino también en sabiduría y en gracia con Dios y los hombres. ¿En dónde escuché esto otra vez yo? Vamos a ver aquellos que les gusta estudiar la palabra de Dios. Jesús crecía en estatura y sabiduría y con gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Quién otro creció así? Samuel. Samuel también crecía en estatura y en sabiduría. Porque hay dos ejemplos contundentes en la Biblia que marca algo cotidiano. La diferencia entre Jesús y Samuel es que Samuel fue llamado por la voz de Dios y le gritaba: Samuel, Samuel. Y alguien tuvo que enseñarle qué voz era la que le hablaba. Pero Jesús, desde nacimiento, él ya sabía quién era. Y cuando él estaba pequeño, él sabía que no tenía que perder el tiempo. Él necesitaba estar ¿en dónde? En medio de los negocios de su padre. Y cuando yo leí este pasaje bíblico, me regresó a mi niñez. Porque a la edad corta, y no voy a mencionar mi edad porque van a decir que es un abuso infantil, a una corta edad yo me enojaba mucho con papá, muchísimo.
Y muchos de acá probablemente les va a hacer clic ese enojo que tuvieron en su niñez. Me enojaba tanto con papá, y Dios te bendiga, padre, si me estás escuchando y me estás viendo ahí en Guatemala. Porque papá me levantaba de madrugada los días que yo no estudiaba y me llevaba a trabajar con animales. Salía de la escuela y me tenía que ir a la granja a trabajar también. No era opcional. Me era necesario estar en los negocios de mi padre, porque si no se perdía el producto, si no se extraviaba el producto, o si no los trabajadores no hacían bien lo que tenían que hacer, porque papá trabajaba en otro lugar y yo a corta edad, yo ya conducía un vehículo, yo dirigía personas. Y un día de estos yo veía a mi hija y decía 13 años. Yo a los 13 años yo tenía una cuadrilla, le llaman en Guatemala, de personas que tenía que dirigir. A la edad de 13 años, entre 13 y 15, yo andaba trabajando con 12 hombres a mi cargo, y yo les dirigía a ellos. Y papá cargaba otro grupo, y papá los dirigía también a ellos, y andábamos en vehículos separados, porque me era necesario estar en los negocios de mi padre. Jesús sabía la identidad que él portaba. Pero acá es lo que yo quiero que nosotros el día de hoy vayamos entendiendo. Porque Jesús en ningún momento renegó el esperar hasta el momento que era de ser llamado a nivel ministerial. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto en los zapatos de Jesús y vamos a pensar como Jesús? Un papá carpintero. ¿Cuántas veces? Y la Biblia no lo describe, por eso me encanta que nosotros podamos interpretarla de manera correcta. Dice la palabra de Dios que Jesús vivió lo mismo que nosotros: tentaciones, hambre, frío, lloró, sintió, fue golpeado, fue azotado, fue escupido. ¿Qué no más vivió Jesús? Pero ¿qué pasa con esto? Jesús, sabiendo quién era él, en ningún momento se adelantó en tiempo. Es más, cuando la mamá lo empezó a empujar, le dijo: calma, mujer, que aún no ha llegado mi hora. Porque él sabía el momento que él tenía que ser visto. Amén. Jesús disfrutó lo cotidiano. La Biblia no lo describe en detalles, pero te aseguro Jesús jalando unos grandes troncos rústicos sobre sus hombros. Porque su papá era carpintero. Él no jalaba pan, porque el papá de él no era panadero. El papá de Jesús era carpintero. Y para poder trabajar madera, seguramente los brazos, los hombros, las manos de Jesús eran manos rústicas. Yo he tenido amigos carpinteros y las manos parecen como que tuvieran guantes, duras, durísimas. Ni siquiera son fáciles de cortar, por cierto. Yo te aseguro que Jesús pasó dificultad siendo hijo de carpintero. Hoy yo te pregunto a ti: ¿cuántas veces no te molestaste si tu papá fue carpintero, si tu papá fue mecánico, si tu papá fue cualquier clase de labor que tu papá tenía? ¿Cuántas veces tú renegaste levantarte de madrugada para ayudarle a papá sin un salario? Yo lo hice. No levantes la mano, porque yo lo hice. Me enojaba tanto trabajar más que los trabajadores y ver que ellos recibían paga y yo recibía regaños. Ellos recibían sueldo y yo recibía regaños. ¿Por qué te estoy hablando yo de esto a ti? Porque este verso bíblico nos indica que durante estos años, hablando de Lucas 2:52, la vida cotidiana que Jesús estaba teniendo no era una vida cotidiana común, sino que le sabía la identidad que él tenía. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que Jesús renegó
que Jesús se enojó, que Jesús no quiso aceptar su cotidiano. A Jesús probablemente no le agradaba ser carpintero o hijo de carpintero. Yo no sé qué posición tú tengas y no sé qué clase de trabajo tú tengas, pero ¿cuántas veces te has quejado por lo que tienes? ¿Cuántas veces te has quejado por ese trabajo tan odioso que tienes? Por ese trabajo que probablemente no te valora. Y hoy te tengo que hablar de tantas cosas de eso. Mira lo que dice la palabra de Dios de un personaje que probablemente has pasado por alto muchas veces, y es Nehemías. Nehemías fue preparado en un servicio secular y cotidiano para reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías no era un sacerdote y mucho menos era un profeta. Era un copero de una corte. Nehemías no era un hijo de profeta. Nehemías no era hijo de un sacerdote, de un linaje sacerdotal. Nehemías era un copero. ¿Quién era un copero? Alguien de mucha altura tenía sed y solo extendía la mano. Y ahí estaba Nehemías, y su trabajo era servirle y quedar callado. Un trabajo que probablemente no era digno. Un trabajo que probablemente no era bien visto. Probablemente era una obligación para que no le arrancaran la cabeza. Pero Nehemías sabía que estando ahí metido, él tenía que servir. No únicamente vino al rey, sino que su corazón tenía que estar en todo momento en agradecimiento. ¿Sabes cuál es la diferencia en aquella persona que sabe que lo que hace no es para el hombre, sino que es para Dios? Es aquella persona que tiene un corazón lleno de la presencia de Dios. Muchas veces estamos colocados en trabajos que nos incomodan, en posiciones que nos incomodan, en circunstancias que nos incomodan. Pero cuando tu corazón está lleno de la presencia de Dios, toda esa atmósfera cambia. Todo eso tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar. Porque cuando tu corazón está lleno de la presencia de Jesús, tú hablas presencia. Cuando tu corazón está lleno de amor de Jesús, tú hablas amor de Jesús. Cuando tu corazón está lleno de agradecimiento, tú hablas agradecimiento. Y es aquí cuando las personas dejan de verte a ti y empiezan a ver a Jesús. Y es cuando todo empieza a cambiar. Pero ¿qué es lo que sucede con este personaje? Y estamos hablando de Nehemías. Nehemías 1:4 dice así: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Nehemías escuchó sobre una condición devastadora que estaba pasando Jerusalén mientras desempeñaba su trabajo, y fue llamado para tomar acción. ¿Sabes qué es lo que sucede, iglesia? Muchas veces tú estás probablemente teniendo un trabajo de copero, pero cuando tu corazón no está correcto y Dios te llama, no escuchas la voz de Dios y mucho menos el llamado que Dios te está haciendo. Porque lo único que escuchas es: no estoy bien aquí, estoy incómodo, no me agrada. Y empezamos a estar escuchando únicamente cosas que renegamos nosotros mismos. El otro personaje que el Señor me regalaba era Amós. Era un pastor y era podador de sicómoros. Era un fruto.
¿Y qué es lo que pasa con este hombre? Este hombre estaba teniendo un trabajo cotidiano, un trabajo que probablemente no era muy común, no era de alto rango, no era de prestigio. Y muchas veces nosotros creemos que únicamente cuando tienes una posición de prestigio serás llamado a un ministerio. Únicamente cuando tienes un rol de privilegio vas a ser llamado para algo de parte de Dios. Pero Amós no era una persona conocida, mucho menos en una posición de prestigio. Era un simple pastor y podador de frutos. Un pastor y podador de frutos. Amós 7 dice así: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Cuántos personajes más tengo que traerte para que entiendas que no importa la posición o el trabajo que tú estés teniendo? Pero cuando Dios te llama, Él llama a un corazón que va a obedecer. Él llama a una persona que sabe reconocer la voz de Dios. Y muchas veces estamos diciendo: yo debería de tener otro trabajo para tal vez pudiera servir mejor a Dios. Si tuviera otro trabajo, podría llegar los jueves a las 7 de la noche a la iglesia. Ay, si tuviera otro trabajo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Necesitamos un corazón lleno de la presencia de Dios. Necesitamos, iglesia, un corazón que sepa identificar la presencia del Señor. Dile a la persona que está a la par tuya: hoy Dios quiere cambiar tu cotidiano. Dile: hoy Dios quiere cambiar tu cotidiano. Amós fue fiel en sus labores cotidianas cuando Dios lo llamó a una tarea sobrenatural. ¿Sabes cuán importante es que tengamos una vida íntegra delante de Dios? Yo quiero que esta iglesia se vaya preparando no únicamente para los servicios de domingos, porque muchas veces nosotros únicamente preparamos nuestras vidas personales para llegar a la iglesia bien. Pero de lunes a sábado me quito el sombrero de ir a la iglesia y me pongo el sombrero de lo que venga. Yo me voy a agarrar del pelo con lo que venga. Suéltenme que yo sé defenderme. Y se nos olvida en realidad que tenemos que estar listos en todo momento y llevar una vida llena, pero llena de la presencia de Dios en todo momento. Amén. Hay otro personaje que te quiero traer a ti el día de hoy, antes de que pasemos a los ejemplos que tengo por acá. Y este personaje cautivó mucho mi vida personal, y es el personaje de Eliseo. Eliseo fue llamado mientras araba la tierra. Cuando escuché la vida de Eliseo, y lo encontramos en Primera de Reyes 19 en adelante, que ahí es donde Eliseo sale a brillar. Eliseo estaba trabajando en el campo cuando el profeta Elías entró y lo encontró y lo llamó, no para ser un aprendiz. Elías no llamó a Eliseo para que le cargara la maleta. Elías no llamó a Eliseo para ser su sirviente. Elías llamó a Eliseo para que fuera su sucesor y lanzó el manto sobre Eliseo. ¿Y sabes qué significa esto?
Eliseo estaba arando el campo, y te aseguro que no era su campo, era el campo de su padre. Eliseo estaba trabajando en sus tareas cotidianas, y ahí se le aparece el profeta Elías. Y el profeta Elías le lanza el manto. Y aquí no escuchamos a un Eliseo decir: ¿y este viejo loco qué me está tirando encima? ¿Y a este qué le pasa? Y cuando es llamado, seguramente le dijo: déjame terminar mi jornada, déjame terminar de arar, déjame completar esto, porque no, automáticamente entendió su asignación. Dios quiere utilizar tu cotidiano y quiere llamarte para transformar tu cotidiano y convertirlo en algo sobrenatural. Pero no vas a poder entender si tu corazón no está correcto. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado sobrenatural de parte de Dios. Pastor, pero es que yo no puedo ser pastor. Pastor, pero es que yo no puedo ser evangelista. Pastor, yo no soy hijo de profeta para profetizar. Pastor, yo no vengo de ser un linaje de pastores para ser pastor. Si yo te contara de dónde vengo yo, si yo te contara a dónde me fue a traer Dios a mí, yo no merecía estar hablando de Dios. Yo merecía estar muerto, no hablando de Dios. Y ahí, en ese lugar donde olía a muerte, allí se me fue llamado. Y muchas veces nosotros estamos en un ambiente cotidiano y no queremos escuchar la asignación. No queremos escuchar porque lo cotidiano me abruma tanto. Eliseo no cargaba una pequeña yunta de bueyes, por cierto, era 7. Si tu problema es una yunta de bueyes, ahora imagínate a Eliseo con 7. ¿Qué es lo que pasa con esto? Primera de Reyes 19:19 dice: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, estamos hablando de Elías, hijo de Safat. Primera de Reyes 19:19, que araba con 12 yuntas delante de sí. Yuntas, por cierto, son parejas. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eliseo fue llamado en medio de su trabajo diario. La fidelidad en lo poco y la obediencia en lo ordinario es lo que va a cambiar tu llamado. Lucas 16:10 nos enseña esto y dice así: el que es fiel en lo muy poco, también lo es más fiel en lo más. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Por qué te estoy hablando yo de esto? Y quiero pedir a 1, 2, 3, 4, 5 personajes que pasen al altar, por favor. 5 personajes, sin miedo. Se los prometo que no voy a poner a hacer nada pesado. Amén. 5 quiero. ¿Me falta uno más? No son 5, sí, porque allá tenés la pintura y la brocha es una asignación. Quiero que cada uno de ustedes tome lo que representa una asignación cotidiana. Tómalo. Y quiero que cada uno de ustedes vea esa herramienta que tienen en la mano. ¿Cuántas veces nosotros nos imaginamos que teniendo una herramienta de estas en nuestras manos, Dios iba a llamarnos? ¿Quién se iba a imaginar? Aleluya. ¿Quién se iba a imaginar
que teniendo un trabajo tedioso muchas veces, Dios te iba a decir: te usaré. ¿Quién se iba a imaginar que años atrás, cuando no le conocíamos a Él, teniendo esta herramienta en nuestras manos, que en un momento se nos hizo difícil, que en un momento se hizo tedioso, que en un momento dije: ¿por qué estoy haciendo esto? Dios me iba a llamar para servirle. ¿Sabes algo, iglesia? Muchas veces no tienes una Biblia o un micrófono en la mano. Muchas veces no tienes la oportunidad de estar predicando, sino que estás en medio de un trabajo cotidiano. Algunos son pintores, otros se dedican a limpieza, otros con herramientas que en un momento no únicamente se les hizo difícil cubrir el sustento de casa, otros con herramientas que marcaron historias, donde el sueño se desvanecía por el trabajo duro. Y muchos teníamos herramientas en las manos que en un momento ni siquiera supimos cómo usar. Lo teníamos por necesidad. Hoy yo te pregunto a ti, iglesia, ¿qué clase de trabajo estás haciendo ahora? ¿Qué clase de trabajo tenemos nosotros que nos impide ser llamados por Dios? ¿Acaso el ser electricista te prohíbe que le sirvas a Dios con excelencia? ¿Verdad que no? ¿Acaso entregar esos paquetes de Amazon te impide adorar a Dios en donde estás? ¿Verdad que no? ¿Acaso lo que tú haces en la comunidad te prohíbe amar a Dios como lo haces? En algún momento, estando en el techo donde está, le prohíbe adorar a Dios, ¿verdad que no? Y así sucesivamente nosotros estamos en roles que pensamos que no vamos a ser importantes para Dios. Donde yo, pero ¿por qué yo? Un simple carpintero. Jesús era un simple hijo de carpintero, pero Jesús tenía un llamado grande. Jesús sabía la identidad que portaba, que no importaba la herramienta que tuviera en sus manos, no importaba el tiempo que le tomase estar en una actividad cotidiana, en una asignación que probablemente él en ningún momento dudó, porque fueron 30 años donde fue visto como Jesús, hijo del carpintero. Jesús, hijo del carpintero. Jamás dijeron Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el Mesías. Amós dijo: yo, mi papá ni siquiera evangélico es. Ese soy yo. Papá no conoce el evangelio y su hijo es pastor. Hoy yo te pregunto a ti: ¿estamos dispuestos a tomar ese llamado de parte de Dios? ¿Estamos dispuestos a decirle a Dios: oye, Jesús esperó 30 años? Y te aseguro que cuando tenía 25 dijo: ay, yo creo que me voy a adelantar, ya me cansé de estar con este martillo pegándole esta madera. Jesús cayó de la misma manera que enmudecido estaba muriendo por ti y por mí en la cruz. De la misma manera que Jesús no dijo una sola palabra. ¿Por qué? Por amor. La diferencia entre nosotros y aquel que trabaja sin una visión es que nosotros hacemos las cosas como para el Señor, como para Dios. Iglesia, cuando tú transformas la identidad que tú portas
Porque no únicamente soy cristiano cuando estoy dentro de la iglesia, ¿verdad que no? No únicamente soy el cristiano, el bien portado, adentro de la iglesia el domingo. O el domingo es el único día que yo tengo que ser visto como cristiano, ¿verdad que no? Yo desde que empecé a poner en práctica el principio de Dios, familia y ministerio, ¿escuchaste? Empecé a tener una vida tan íntegra junto a Dios. Todo le pertenece a Dios. Todo lo que Dios me da vuelve a Él. Iglesia, es que si tú lo entiendes, que a Dios no le importa lo que tú tengas o no tengas, a Dios le importa el corazón que tú tienes lleno de obediencia. A Él no le importa un sacrificio, Él ama la obediencia, porque Él quiere llamarte. ¿Y cuál será tu trabajo? ¿Sacrificio o la obediencia? ¿Qué vale más? ¿Un sacrificio lleno de años de trabajo o simplemente la obediencia de aquel que le está llamando? ¿Sabes qué? Aquí en medio nuestro hay pastores sentados. Aquí en medio nuestro hay profetas sentados. Aquí en medio nuestro hay evangelistas sentados. Aquí en medio nuestro hay hombres y mujeres con ministerios grandes, pero están sentados. ¿Y por qué estamos sentados? Porque tengo un martillo en la mano, porque tengo un limpiador en la mano, porque tengo una brocha en la mano. Ya pueden dejarme todas las herramientas acá en el altar. Gracias, hijos. Dios quiere obediencia y Dios quiere fidelidad. Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Acaso dice únicamente el domingo que sirváis? Hacedlo de corazón. Dice, y todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís. Hoy yo te pregunto a ti, ¿vamos a hacer las cosas de todo corazón? ¿O únicamente vamos a venir los domingos y hacer las cosas de corazón el domingo? ¿Verdad que no? Quiero que nos pongamos de pie y vamos a ir cerrando este tiempo en adoración. Dios no usa necesariamente posiciones, ni títulos, ni circunstancias. Si tú estás pensando y esperando que Dios va a utilizarte únicamente porque tienes una posición, estás equivocado. Porque quieres ser usado cuando tengas una posición, estás equivocado. Dios quiere usarte ahora. Dios quiere llamarte ahora. Dios quiere obediencia. No quiere que ignoremos. ¿Me ayudas? Gracias, hijo. Dios quiere que nosotros no escuchemos la voz ajena, sino que escuchemos la voz de Jesús. Y Dios muchas veces está llamándote a gritos. Y una cosa como estas está silenciando la voz de Jesús, porque esto se hace cansado. Porque si yo no trabajo, mis hijos no comen. Porque si yo no trabajo doble jornada, no podré pagar lo que tengo que pagar.
¿Qué pasa si tú le dices al Señor: la mejor herramienta que tengo en mis manos eres tú? La mejor herramienta que hoy tienes en tus manos se llama Jesús. Y hoy dejarás de trabajar para la empresa que tú trabajas. Ay, la gente, hay un montón de fariseos en las cámaras ahora, un montón hablando un montón de cosas. Ay, pastor religioso, tranquilos, ahorita les pegamos. Porque hoy harás las cosas como para el Señor. Porque hoy honrarás la posición y la identidad que Dios te está entregando el día de hoy. Porque Él no quiere que seas cola, sino cabeza. Porque Él no quiere que seas el ayudante del ayudante del ayudante, sino que tú seas esa cabeza a donde tú estás trabajando. Porque harás las cosas como para el Señor y no para el hombre. Y cuando tú haces las cosas como para Dios, todo tiene que transformar. Todo debe transformarse. Y te lo estoy hablando por testimonio vivo. Trabajé durante muchos años para una empresa de finanzas en Nueva York. Y yo en mi oficina, siendo pastor, recibía llamadas: pastor, ¿puede orar por mí? Sí, ¿qué pasó? Estoy teniendo problemas con esto y esto y esto y esto ahora mismo. Y me sentaba ahí donde estaba, cerraba mis ojos y empezaba a orar. Ahí donde yo estaba. Yo no esperaba mi hora de lunch para orar por esa necesidad. Ahí donde yo estaba empezaba a clamar, a interceder por aquel que tenía necesidad. Y mis jefes sabían que ellos no habían contratado a un empleado común. Mis jefes sabían que yo era cristiano y que yo amaba servirle a Jesús. Mi jefe me veía con los ojos cerrados y mi jefe sabía que yo no estaba durmiendo. Mi jefe me veía con los ojos cerrados y sabía que Emilio estaba orando. Y esperaba a que yo terminara de orar. Y cuando abría mis ojos me decía: ¿terminaste de orar? Le decía: sí. Ok, necesito que me ayudes con esto. Ahora yo te pregunto a ti: ¿para quién trabajaba yo? Para el Señor. Muchas veces nosotros estamos en el lugar equivocado. Y no significa que estás teniendo un trabajo erróneo. No significa que probablemente la herramienta que tienes es la incorrecta. Significa que lo que tú tienes en el corazón hoy tiene que ser correcto. Porque vas a empezar a amar a Jesús ahí donde estás trabajando. Porque hoy esta atmósfera donde tú trabajas hoy tiene que transformarse. Hoy esta atmósfera en tu hogar tiene que transformarse. Hoy esta atmósfera con tu familia tiene que transformarse. Porque todo le pertenece a Jesús. Todo. Y Jesús quiere cambiar todo a tu alrededor, iglesia. Porque hoy vamos a servirle a Él con todo nuestro corazón. Vamos a orar al Señor ahí donde estamos. Iglesia, el altar está abierto. Y de manera profética vamos a hacer algo poderoso. Mira las herramientas que están en el altar. Hoy de manera simbólica quiero que pases al altar y que entregues esa herramienta que se hizo pesada un día en tu vida. De manera simbólica vas a pasar al altar y vas a empezar a dejar martillos. Vas a empezar a dejar cosas que en un momento pensaste que no era tu asignación. Y ahora mismo vas a tocar el altar y vas a decir: Señor, yo te entrego mi profesión. Señor, yo te entrego ese trabajo que yo tengo. Señor, yo te entrego todo lo que tengo, Señor, porque hoy voy a empezar a servirte con excelencia. Vamos a pasar al altar, iglesia. Vamos todos pasando al altar, iglesia. Vamos pasando al altar. Para que crezcas tú y cada día seré más como tú.
Aquel que ha entendido la asignación sabrá lo que está haciendo delante del altar del Señor. Aquel que ha entendido a qué vino el día de hoy entregará de parte de ti hacia Jesús. Vas a entregar ese trabajo que probablemente en un momento se convirtió en tedioso, ese trabajo que en un momento te hizo llorar, ese trabajo que en algún momento te hizo sufrir, ese trabajo que en algún momento pensaste que no era para ti, que únicamente lo estabas haciendo porque tenías necesidad de hacerlo. Pero hoy Dios te está llamando y te está diciendo: entrégamelo a mí, entrégamelo a mí. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar para que crezcas. Quebranta mi corazón, digan. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar para. Una vez más, dígale conmigo, iglesia. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar para que crezcas. Dígale: yo quiero más de ti. Toda la iglesia: yo quiero más de ti. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú, más como tú. Toda la iglesia: yo quiero más de ti, fuerte. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Dígale: menguar, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. todo lo que soy, Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. hoy quiero menguar. Vamos una vez más, iglesia, dígale: quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. No quiero hacer lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Señor. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar. Solamente la iglesia, dígale: quebranta mi corazón. Miren, quebranta mi, quebranta. Quebranta mi corazón.
Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más, dígale, yo quiero menguar. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes. Estás, levanta tu voz y habla con tu Dios. Yo no sé qué es aquello que tú le tienes que entregar al Señor, pero hoy el altar está aquí, en este lugar.